noches. ¿Cómo están mis hermanos? Feliz año nuevo. Qué bueno es el Señor que nos ha permitido entrar otro año, ¿verdad? Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios por esta palabra? Creo que lo que voy a exponer hoy no es algo nuevo, ya es algo que ustedes conocen, que ustedes entienden. Muchos de ustedes son diestros ya en la palabra y creo que simplemente será un recordatorio. ¿Qué les parece si le pedimos al Señor que llene nuestro corazón con su palabra? Incline su rostro y donde está una vez más. Padre bueno, Dios eterno, te damos gracias en esta noche porque estamos aquí, Señor. Muchas gracias que me permites compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, recordando las cosas, Señor, que tú ya has puesto en el corazón de ellos, Señor. Que muchas veces, Señor, se nos olvida, se nos va de la vista por causa de todo lo que está alrededor de nosotros, Señor. Pero te pedimos, Señor, en esta noche, que tú, Señor, fortalezcas nuestros corazones en tu palabra. Que seas tú, Señor, hablándonos para que podamos hacer tu voluntad los días que nos restan en esta tierra, Señor. No sabemos cuándo partiremos de ella, tampoco sabemos, Señor, cuándo será tu venida, pero queremos estar listos, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues, bueno, mis amados hermanos, yo quisiera compartir en esta noche el tema olvidando lo que queda atrás. Y yo sé que muchos, especialmente por estas fechas, ¿no? Siempre tendemos a poner metas, nuevas cosas que queremos cumplir en este año. Pero muchas veces esas cosas se van al olvido. Y es por eso que queremos traer a la memoria, ¿verdad? Esas metas que usted pone, ¿no? Cuánto dinero usted quiere ganar. Entonces queremos ayudarle en eso, ¿no? Poner esas metas. Yo sé que muchos van a decir, ¿qué está diciendo el hermano? Acompáñame por favor a Filipenses capítulo 3, verso 13 al 14, por favor, si es tan amable. Acompáñeme ahí. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice ahí. Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. ¿Lo tienen listo? Dice, hermanos, aquí vemos que el escritor, el apóstol Pablo, está hablando a la iglesia o a los creyentes, ¿verdad? Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Esta meta que él tenía, el haber alcanzado lo que él deseaba, vemos que era algo que él sabía que iba a recibir. Mire lo que dice. Pero una cosa hago, yo creo que esa cosa es la más importante a la cual nosotros debemos de ponerle atención todo el tiempo. Dice él, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Fíjese qué cosas el escritor, el apóstol Pablo dice, nos está diciendo a nosotros, los que somos cristianos, hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado la meta o el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Yo no pretendo haberlo alcanzado, pero sí ciertamente una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué cosas nosotros hemos dejado atrás? ¿Qué cosas nosotros no hemos cumplido o no hemos terminado o no hemos llevado a cabo o las comenzamos pero no las terminamos o las sabemos pero se nos olvida en el proceso? ¿Qué cosas hay en nuestra vida que se nos olvidan, que muchas veces eso nos trae un estancamiento? ¿Qué cosas son esas? Usted en su memoria, usted puede hacer memoria de las cosas o los propósitos en los cuales usted se propuso el año anterior. No el que acabamos de terminar, el 25, sino el 24. Y piense, ¿qué cosas usted se propuso antes de terminar el año 24? Y pasó todo el año 25 y usted sigue igual que como estaba en diciembre del 2024. Piense. Es algo para que usted reflexione. Entonces sabemos que ciertamente acabamos de terminar el año. Hicimos promesas
hace 3 días atrás, creo, 2 días, no sé, usted sabrá. Nos trazamos metas espirituales también, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes trazaron metas espirituales. Pero fíjense qué cosa, ¿no? A medida va pasando el tiempo, cuando llegan los primeros meses, llega el 14 de febrero y andamos corriendo, ¿no? No, ¿cuándo es? El 7 de enero, el 6 de enero, ¿no? El Día de los Reyes, ¿no? Y algunos andan afanados buscando la rosca, el pan, el café, el chocolate, porque quieren reunirse, porque quieren hacer esto, quieren hacer lo otro. Luego llega febrero y empiezan, ¿no?, con el Día del Amor y la Amistad, y que los corazones, y que esto y aquello, y que me voy a reunir, y que voy a regalar, y que San Valentín, y que la cena. Muchas cosas llegan, ¿no? Y a medida llegan estas cosas, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasó con las metas espirituales? ¿Qué pasó con eso que nos propusimos? Mire, esos propósitos van quedando atrás al punto que terminamos abandonando esas metas y esos propósitos espirituales, y ponemos entonces en su lugar metas terrenales y temporales, porque ya la mente perdió el enfoque. Cuando usted pierde el enfoque en algo, si usted se puede desviar meditando, pensando en otras cosas, que luego usted termina haciendo algo diferente a lo que se había propuesto al principio. Fíjense una cosa, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Éfeso a que no se olviden de las metas que tenían como cristianos. Desde el verso 4 les dice, una de las metas es ser santos. ¿Cuántos de los que estamos aquí propusimos el 31 de diciembre a las 11:58? Cuando lleguen las 12:01 voy a procurar vivir más en santidad. Pablo les dice a los efesios que esa era una de sus metas. Era ser santos, vivir sin manchas en su vida espiritual. ¿Por causa de qué? Por causa de que habían sido adoptados por Dios y ahora eran hijos de Dios. Lo mismo que nosotros somos. Otro propósito fue que les dijo, ustedes han sido adoptados para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Yo me imagino que ese fue uno de los primeros propósitos, ¿no?, que nos propusimos el año pasado, el que acaba de terminar. Proponernos ser santos, vivir sin mancha, vivir para alabanza y para la gloria de Dios, ¿verdad? Esta gracia, fíjese, esa gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas a través del perdón de nuestros pecados. También se manifiesta dándonos Dios sabiduría. También se manifiesta dándonos inteligencia para saber cómo tratar las cosas que vivimos día a día. También se manifiesta en el conocimiento de los misterios de la voluntad de Dios. Y uno de los misterios es en reunir todas las cosas en Cristo. Imagínense qué cosa, ¿no? Dios manifiesta su gracia en todo esto en su iglesia. Muchas personas de diferentes nacionalidades, reunidos, pobres, ricos, medios, altos, bajos, no importa, unidos en una misma fe. Unidos en un solo propósito, llegar a ser santos, llegar a la meta que es a la patria celestial. Amén. Yo me imagino que esa es la meta suya. Llegar allá a decir, como escuchaba, ¿no?, la enseñanza de uno de los pastores de Guadalajara, decía, cuando allá, ¿verdad?, se pase lista, ¿qué queremos nosotros? Responder a nuestro nombre allá. Y así es, ese es uno de los propósitos. El propósito es que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios y que Dios ha mostrado toda su gracia en nosotros, mostrándonos sus misterios. Los ha mostrado en la iglesia, como el misterio del derramamiento de su Espíritu en la iglesia.
Son cosas que la iglesia tiene. Pero muchas veces, como les decía al principio, a través de los afanes y la mercadotecnia que lleva el mundo, el empuje que lleva el mundo, a nosotros como iglesia tendemos a olvidarnos de esas cosas. Y a medida pasa el tiempo, no llega el verano, llegan otras cosas, queremos otras cosas. Y dejamos a un lado la palabra de Dios para santificarnos. Y hacemos a un lado aquellas cosas que realmente son importantes para que en aquel día que nos presentemos delante de Dios, no nos alejemos de Él avergonzados. Por este motivo, fíjese, el apóstol Pablo le dice a los efesios, acompáñeme por favor en el capítulo 1, del verso 11 al 14. Efesios capítulo 1, verso 11 al 14. Mire lo que dice. En Él, o sea, en Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿En quién tuvimos? En Él. Es una herencia que Dios nos ha dado. Verso 12, a fin, esa palabra pues puede traducir también con el propósito o con la meta de que seamos los cristianos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13, en Él, otra vez mire, en Él, o sea, en Cristo. También vosotros, está diciendo el escritor, que es el apóstol Pablo, o sea, nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Imagínense qué cosas, ¿no? Es por eso, como yo les decía, ¿qué cosas nos propusimos al terminar el año para este nuevo año? ¿Qué cosas deseamos alcanzar este nuevo año? Cuando llegue diciembre 2026, si Dios nos permite estar aquí todavía, y Él no ha venido, ¿verdad? O no nos hemos ido con Él, ¿cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo se ve usted de aquí a 6 meses? Yo sé que muchos dicen, no, pues en el espejo me veo guapo, ¿verdad? Y yo lo entiendo, ¿verdad? Porque así pensaba yo. Pero de aquí a 6 meses, ¿cómo usted se ve? Caminando en santidad, caminando en pureza, dejando las redes y enfocándose en la palabra. ¿Cómo se ve usted de aquí a 3 meses? No a 6, de aquí a 3 meses. De aquí a mañana, ¿cómo se ve usted? ¿Qué pensamiento va a cambiar en usted? ¿Qué propósito, qué meta usted va a reenfocar, a restablecer en su corazón? Para cuando el Señor venga, Él lo encuentre a usted haciendo lo que Él le ha mandado. Por eso es importante, hermanos, mire, acaba de terminar el año y eso de que mucha gente hace tantas cosas, propósitos, ¿no? Ahora sí voy a estudiar esto, voy a hacer esto, voy a terminar la carrera, voy a hacer esto, me voy a comprar un carro, voy a ir de viaje. ¿Qué cosas, qué metas? En todas esas cosas que nos proponemos o que nos propusimos, tanto el año que terminó como el anterior, ¿qué de estas cosas estaban en nuestro corazón? Miren, mis hermanos, si el año pasado estas partes de estas metas estaban ahí y a medida que transcurrió el tiempo, nosotros las hicimos a un lado, nos olvidamos de ellas, no nos podemos quedar en el pasado, porque el pasado no lo podemos recuperar. Pero si creemos lo que dicen las Escrituras, o si creemos a las Escrituras, eso, lo que dice ahí, se va a cumplir en nosotros. Porque la misma Escritura dice
que en Cristo nosotros tenemos, ¿qué cosas? Herencia. ¿Su papá le ha dejado alguna herencia a usted? ¿Su tía? ¿Su tío? ¿Alguna deuda? ¿Qué cosas le han heredado a usted? Yo sé que en algunos lugares, ¿verdad? Si el esposo, por ejemplo, se endeuda, ¿no?, y se muere, la esposa carga con la deuda. Buena herencia, ¿verdad? Pero en Cristo no tenemos. Cristo se murió y nos dejó una herencia, una buena herencia. Dice que en Él también tenemos el conocimiento. En su palabra encontramos el conocimiento de su carácter. ¿Para qué? ¿Cuál es ese propósito? Con el propósito de alabarle a Él. Porque cuando usted conoce que Jesús es amor y que lo ha amado a usted sin importarle cómo es usted, yo creo que a todos creo que al mínimo una lágrima, ¿verdad?, de agradecimiento. Y Señor, gracias porque era así o soy así y aún así tú me amaste. Aunque soy peleonero. No, usted lo puede decir, ¿verdad? En su corazón, dígale, aunque soy peleonero, aún así Dios lo amó. ¿Verdad que sí? Si no, pregúntele a su pareja, ¿verdad? Bueno. ¿Por qué cosas más? ¿Qué cosas más encontramos en la Escritura? En la Escritura también encontramos el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio en nuestra vida? El Evangelio nos transforma, nos cambia, nos anuncia que alguien ha pagado por nuestra deuda, que somos libres de la deuda, si creemos en Jesucristo. A eso también encontramos en la Escritura. En la Escritura también encontramos que tenemos herencia o que hemos sido heredados o que nos ha sido dado el Espíritu Santo, que es el Consolador, el sanador, el que está en nosotros, el que nos anima, el que nos redarguye, el que nos empuja, ¿sí o no? El que nos recuerda todas las cosas, el que nos anima. Algunos tenemos, ¿verdad?, que tener el teléfono, oye, recuérdame que mañana tengo que ir a comprar esto. Pero Dios nos dejó el Espíritu Santo, el que nos recuerda, oye, lee la palabra, oye, necesitas orar, oye, necesitas perdonar. No le hables así, no digas malas palabras. ¿Cuántos de aquí dicen malas palabras? A ver, levante la mano. Nadie, ¿verdad? Nadie aquí dice, y eso es lo bueno. ¿Qué otra cosa encontramos en la Escritura? Dice que en la Escritura también tenemos el conocimiento de que el cielo le pertenece a la iglesia, que el Señor nos ha heredado las cosas juntamente con Jesucristo. Hermanos, si estas cosas que Dios nos ha mostrado no nos hacen realmente retomar nuestra carrera y decir, voy, como dice en el libro de Hebreos, a despojarme de todo peso y del pecado que me asedia y correr la carrera con paciencia. Pero necesitamos despojarnos, necesitamos hacer cumplir esas metas en nuestro corazón. No nos podemos quedar en el pasado. Usted no se puede quedar pensando, no, yo creo que ya no, porque si no lo hice en los 20 años que llevo de cristiano, mucho menos lo voy a hacer este año. No, este año debe ser el año que usted diga, voy a dejar la pereza, voy a dejar la tibieza, voy a caminar hacia adelante. Usted tiene que saber qué cosas son las que usted necesita dejar. Pues yo no vivo con usted, pero Dios sí, y usted sabe. Usted es el único que sabe qué cosas le están estorbando para caminar en santidad. En Hebreos capítulo 3, verso 12 al 19, mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Hebreos capítulo 3, verso 12 al 19. Mirad, hermanos, otra vez a la iglesia, a nosotros nos está hablando. Dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hagamos una pausa ahí. Un corazón malo de incredulidad con el propósito de apartarse de Dios. Cuando la palabra de Dios no está allí en nuestro corazón, recordándonos o nosotros meditando en ella, ¿verdad? Rumiando la palabra, trabajando en ella,
ciertamente nos vamos a desviar, nos vamos a olvidar de las promesas de Dios. Porque ¿cómo usted puede vivir en santidad si usted no sabe, no entiende o no se recuerda que Dios es un Dios santo y que Dios aborrece el pecado? Entonces usted simplemente, ¿verdad?, va a pecar y decir, no, Dios me perdona, peca, Dios me perdona, y va a vivir en esa condición. Salomón dice, el que confiese su pecado, pero no se queda ahí, dice, y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque él dice, porque aquí el escritor dice que no haya en ninguno de vosotros, y yo pudiera decir que no haya en mí un corazón malo de incredulidad, que deje yo de creer a Dios, que deje yo de creer lo que Dios ha dicho. ¿Qué es lo que Dios ha dicho? Que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Que también dice que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ya usted sabe el texto, dice que llegan a un punto donde no hay más sacrificio, no hay remisión de pecados. Porque si en el Antiguo Testamento, por el testimonio de 2 o 3 testigos, alguien moría sin derecho a ser redimido, ¿cuánto más castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto y hiciera afrenta al Espíritu de Dios? A veces esas cosas, como muchas veces no leemos muy seguido la Escritura, no están ahí en nuestra mente y se nos olvida, y muchas veces el Espíritu Santo nos dice, mira, no veas eso, no hagas esto, no digas esto. Y seguimos en lo mismo y le estamos haciendo afrenta al Espíritu de Dios. Por eso aquí nos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No dice solamente de Dios, dice del Dios vivo, o sea, aquel que te está viendo. Es aquel que te está oliendo, que está percibiendo, que está contigo, que está ahí en el instante, viendo lo que estás haciendo. Es un Dios vivo, no está muerto. Él no está aquí cuando nosotros nos vamos y Él se queda aquí. No es una imagen que está aquí. Dios es un Dios vivo que camina con usted todo el tiempo. Verso 13. Antes dice, o a causa de esto, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Exhortándoos. Porque si hay algo ahí escondido, póngase usted a cuenta para que usted, su corazón, no se endure delante de Dios y deje usted de percibir o recibir la gracia de Dios. Verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal, esa es la condición, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, de cuando creímos. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿A qué están haciendo mención? Están haciendo mención al pueblo de Israel que andaba en el desierto. Dios les hablaba, mostraba sus milagros y se quejaban y murmuraban y decían esto y decían lo otro. Aquí nos va a decir qué pasó con esa generación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, verdad, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? La respuesta es obvia. Verso 17. ¿Y con quién estuvo él, o sea, Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué?
No era que no escuchaban la palabra, no era que no sabían, no era que no veían los milagros de Dios, veían la columna de fuego en la noche, la de nube en el día. ¿Qué le pasó a este pueblo de estar viendo que el maná descendía, la nube, la columna, viéndola en el tabernáculo, cómo Dios le hablaba cuando venían y Dios hacía estragos en medio del pueblo? ¿Qué pasó con el resto? Que endurecieron el corazón y no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Qué les pasó? ¿Podremos llegar a ser uno de esas personas nosotros? ¿Que lleguemos a endurecer el corazón por causa del pecado? ¿Por causa de los afanes? ¿Por causa de estar ocupados en otras cosas? Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de pensar cuáles realmente son mis metas. ¿Qué metas estoy yo infundiendo a mis hijos de tal manera? ¿Son metas espirituales o son metas terrenales? Como esposos, ¿qué metas estamos infundiendo a nuestras esposas? ¿Qué estamos haciendo? Mis amados hermanos, por causa de que estas cosas, estos pasajes, muchas veces no están ahí en nuestra mente recordándonos que Dios es, mirad pues la bondad de Dios para los que creyeron, pero la severidad para aquellos que no creyeron. Porque si tú dices te vuelves orgulloso, tú también vas a ser cortado. Y el orgullo no es solamente que yo me crea mejor que usted. El orgullo lleva al punto de que llegamos al punto de que dejamos de confiar en Dios y creemos que podemos solos, que no necesitamos a Dios. Porque tomamos decisiones, hacemos esto, hacemos aquello, y Dios, sí, no, yo voy a la iglesia el domingo. Ah, sí, yo leo en mi Biblia lo que me mandan, ¿verdad? Ahí los 2 capítulos que tengo que leer, mi plan. A causa, mis amados hermanos, que estas cosas no están en nuestra mente y en nuestro corazón para obedecerlas, es que viene el desánimo en nuestra vida. Y pareciera que estuviéramos, como dice el pastor, en una bicicleta sin cadena. ¿Alguna vez se ha subido a una de ellas? ¿O tiene usted una de esas bicicletas en su casa de hacer ejercicio? Que usted pedalea y pedalea y pedalea. ¿Cuánto avanza? Está ahí en el mismo lugar, ¿verdad? Tal vez baje unos 20 kilos, pero usted sigue ahí en el mismo lugar y no ha llegado a ningún lado. Parecía que estuviéramos corriendo en una rueda de esos de ratoncito, ¿verdad? Corremos y corremos y no vamos a ningún lado. Luego vemos que las cosas se hacen difíciles. Ay, los afanes de afuera, los problemas de la economía y luego queremos clamar a Dios y parecía como que Dios no nos responde. Parece ya como que Dios está lejos de nosotros. Y luego meditamos en las metas, en las cosas que teníamos que hacer y las vemos difíciles de hacer. ¿Qué pasa luego al sentirnos estancados? Buscamos algo terrenal que nos calme la necesidad de esa necesidad de satisfacción. La misma satisfacción que trae cuando cumplimos las metas espirituales, pero al no cumplir las espirituales, entonces buscamos algo terrenal que supla o que cambie el gozo en el corazón. Y decimos, bueno, no logré hacer esto, pero alcancé a tener esto. No llegué a ser tan espiritual, pero bueno, al menos no dejé de congregarme. Bueno, no he perdonado, pero bueno, me he ocupado en trabajar para que mi familia tenga más. O en esto, bueno, logramos y tuvimos esto, compramos esto, fuimos de viaje.
Mis amados hermanos, Dios desea que no nos quedemos estancados en las cosas que ya pasaron, en aquello que no pudimos cumplir. Muchas veces las cosas se quedan a mitad. No es tanto porque Dios no nos fortalezca. Muchas veces es por la pereza o por el dolor que se debe padecer al vivir una vida espiritual. El perdonar, el orar. ¿A algunos de ustedes les duelen los ojos cuando ustedes leen la palabra de Dios? Después de 2, 3 minutos, 4, 5 minutos ya sienten... ¿No? ¿No les duelen? Solo a mí, ¿verdad? Yo hasta, no los he traído, pero tengo, hasta unos lentes tengo, son como así de grandes, miren. Para poder leer la palabra, porque si no, se le cansan los ojos a uno. Pero hay películas que duran 4, 3 horas, ¿verdad? Y ahí está uno pegado en la tele ahí. Dice, Pedro se dirige a los expatriados en diversas regiones, recordándoles que han sido elegidos por Dios y que deben vivir en santidad. Destaca la misericordia de Dios al ofrecerles una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo, prometiéndoles una herencia incorruptible en los cielos. O sea, Jesús los ha prometido eso. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 3 al 9, el apóstol Pedro dice que aunque enfrentaremos pruebas, dice que solo son temporales. Y que estas pruebas temporales, dice que reafina nuestra fe. Una fe que entonces puede resultar en alabanza delante de Dios. Cuando yo leía esto, me recordaba de Job. Sí, usted se recuerda de Job, ¿verdad? Me imagino que mínimo el primer capítulo usted, ¿verdad?, lo sabe. Y dice que Satanás andaba rodeando la tierra y se presentó delante de Dios. Y le preguntaron, oye, ¿de dónde vienes? Pues de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Y qué le dijo Dios? ¿No has considerado a mi siervo Job? Y ahí da unos detalles Dios del carácter de Job. Por eso, cuando dice que resultará, que nuestra fe va a resultar, después de haber sido tratada a través de las pruebas, va a ser reafinada para que sea para alabanza de Dios. Yo me recordaba de él porque Job pasó esos problemas y lo único que hizo fue postrarse y decir, bueno, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A nosotros nos pasan cosas y al no tener la palabra de Dios morando en nuestros corazones abundantemente, llega la queja. Llega el desánimo. Llega la gana de tirar la toalla. Llegan tantos pensamientos y el enemigo, si ha escuchado usted, ¿no?, que dice que el enemigo tira los dardos, ¿no? Y ahí está el enemigo viéndolo a usted, le tiro otro pensamiento. Y empezamos a maquinar pensamientos, no, que el culpable es fulano, el culpable, aquel es el culpable, que aquel otro, porque todos son culpables menos nosotros, ¿verdad?, cuando algo nos pasa. Job no dijo, ay, los que vinieron a matar a mis hijos o los que vinieron y se robaron los camellos. A nadie le echó la culpa a Job. Fíjese qué cosa, Job le pasaron las cosas y él no le echó la culpa a nadie. Lo único que él dijo fue, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? De que le pase algo así difícil y usted puede decir, yo sé que Dios está en control. Yo sé que Dios permitió esto porque Él me quiere refinar. David decía, bueno me fue haber sido quebrantado para que aprendiera tus mandamientos. Eso decía David. ¿Y nosotros? Ay, Señor, la espalda me duele. Ay. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 9 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
¿sí? Que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, que no se marchita, no se corrompe, no se pudre, ¿verdad? No se acaba. Reservada en los cielos para vosotros. Diga, para mí. ¿Qué herencia tiene usted allá? ¿Ha acumulado herencia en el cielo? ¿Tiene tesoros en el cielo? Porque eso es lo que dice. Para una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, diga, si es necesario. ¿Verdad que sí? Todos necesitamos ver un poquito de calor ahí para que podamos ser afirmados. Imagínense una vida de color de rosa, ¿verdad? No, todo sería, ¿verdad? Amor y paz. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo que el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, olvidando lo que quedó atrás, pues usted ya no lo puede recuperar. Lo que usted no hizo ayer, olvídese de eso ya. Enfóquese en lo que usted va a hacer mañana. Enfóquese en lo que usted va a hacer hoy al llegar a casa. Enfóquese de cuántos gritos usted va a pegar al llegar a casa. Si antes eran 10, 5. Si antes eran 5, póngale 2 o 1. O ya no grite mejor. De esa manera va a haber paz en casa. ¿Sí o no, varones? No, porque los varones también gritan. Por eso dije varones, ¿verdad? ¿O no gritan varones? Algunos sí. Pero fíjense qué cosa, ¿no? Dice aquí el apóstol Pedro que nosotros necesitamos olvidar lo que queda atrás, que nos enfoquemos a lo que está enfrente para que podamos obtener el fin o el propósito de nuestra fe. Y el propósito es que hemos sido, que se nos ha dado la fe para nosotros poder recibir la salvación de nuestras almas. ¿Salvación de qué? ¿De qué usted cree que usted necesita que su alma sea salva? Usted necesita ser salvo de la condenación del infierno. Usted necesita ser salvo del enemigo que lo anda acechando. Usted necesita ser salvo del pecado que lo asedia. Ese que anda ahí, así como si fuera un gatito, y usted lo ve inofensivo, y usted viene, bueno, a veces hasta juega con él, lo acaricia. Y cuando usted lo tiene cerca, se convierte en un león y se lo traga a usted. Y no deja ni sus zapatos. Eso hace el pecado. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Lo sabe, ¿verdad? Sí, sí lo sabemos. Entonces, el fin de todo esto, mis amados hermanos, si usted no ha vivido en santidad, cambie sus metas. Deje la televisión de 100 pulgadas que iba a comprar, quite esa meta y ponga, en vez de la televisión, voy a quitar la televisión y voy, mejor a ese tiempo que veía la tele, voy a leer la escritura.
o voy a orar, voy a servir en la iglesia, voy a servir a alguien que tiene necesidad. ¿Qué cosas tiene usted que necesita hacerlo a un lado para enfocarse en lo que usted tiene enfrente, que es la salvación de su alma? Por eso es que Pedro exhorta a los creyentes a vivir de manera santa, recordando que han sido rescatados con la sangre de Cristo. Les anima a amarse sinceramente, no hipócritamente. No es que usted venga aquí, o no solamente aquí, allá afuera, a su vecino, ese que le sube a la radio, ¿verdad? Todo lo que da y a veces no lo deja dormir. ¿Qué sé yo? A ese compañero de trabajo. Nosotros allá decimos, ¿no? En Honduras decimos que cuando se está jugando fútbol, ¿no? Y a alguien le mete el pie, ¿verdad? Para que usted se va corriendo con la pelota y usted se caiga, y se le metió zancadilla. Y muchas veces hay compañeros de trabajo que nos hacen eso, ¿no? Así como para que el jefe vea que estás haciendo algo malo. Nos hacen tropezar. ¿Pero qué nos manda el Señor? A amar a ese. Y a ese jefe, como dice el pastor, ¿no? Que a veces grita así, que a veces no son muy amables, ¿no? Amar a ese, orar por ese. Yo no sé la situación que usted pase, pero Pedro exhorta a los creyentes a vivir de esa manera. ¿Por causa de qué? Del fin o el final o lo que conlleva el vivir así, que es la salvación del alma. No podemos, mis amados hermanos, que pasen los años y vivir de la misma manera siempre. Necesitamos cambiar, necesitamos echarle gasolina al motor y que arranque para que verdaderamente podamos llegar a la meta. Porque si fuimos rescatados con la sangre de Cristo, eso significa que no hay otro precio más grande que se podía pagar. También les anima a los cristianos a amarse sinceramente y a permanecer firmes en la palabra de Dios, la cual es eterna. Porque muchas veces los cristianos cambian los pensamientos de Dios por pensamientos filosóficos, mundanos, los cuales no producen vida eterna en nosotros, no producen santidad, no producen los frutos del Espíritu en el ser humano. Entonces nosotros necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios. Si, como le decía yo al principio, si usted no ha vivido de esa manera, en la manera que Dios ha demandado, pues bueno, es tiempo de retomar, olvidar eso que usted no ha cumplido y hacerlo de aquí en adelante. Fíjese qué cosa, el apóstol Pablo también nos cuenta o nos dice a nosotros, ¿cuál era la meta de él? Dice que la meta de él era conocer a Cristo, ser como Jesús y ser todo lo que Cristo pensaba en cuanto a él. O sea, ¿cómo Dios piensa de cada uno de nosotros? ¿Cómo Cristo le gustaría vernos a nosotros? Piense por un momento. Es como si usted le preguntara a su esposa o a su esposo, ¿no? ¿Cómo te gustaría que yo fuera contigo? ¿Sí se han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Cómo te gustaría que yo fuera contigo? Y, ¿verdad? El esposo o la esposa viene y le dice, no, pues a mí me gustaría que fueras más amable, que me tuvieras más paciencia, que, ¿verdad? Que me sirvieras, que hicieras esto, aquello, ¿verdad? Que lavaras la ropa, que la doblaras, que no dejaras por ahí los calcetines, ¿verdad? Todas esas cosas que a veces, ¿verdad? Pasan, que se necesitan. Bueno, el apóstol Pablo dice, ¿qué es lo que dice él? Yo quiero ser todo, en mí yo quiero que se cumpla todo lo que Cristo piensa en cuanto a mí. Como Él quisiera que yo fuera, eso es lo que yo quiero alcanzar. ¿Jesús quiere que seamos más santos o no? ¿Usted cree que Él quiere un pueblo mundano? Claro que no. Y Pablo decía, yo quiero ser eso. Yo quiero ser un hombre espiritual, decía él.
Y ese era, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Pues imagínense nosotros cuánto más quisiéramos llegar a esa meta, ¿no? Ese deseo del apóstol Pablo absorbió las energías del apóstol. Y lo mismo debe ser para nosotros. Él es un ejemplo valioso, nosotros para seguir. Usted simplemente tiene que leer el libro de los Hechos y ver cómo el apóstol Pablo, él no se enfocó, a pesar de que era quien él era, no se enfocó en eso. Él decidió morir a sí mismo y se enfocó en la meta que Dios le había trazado. Ir y predicarle el evangelio a los gentiles, y ese hombre murió con las botas puestas, haciendo su trabajo. Solo mire lo que está escrito ahí en las cartas, ¿verdad?, que él escribió. Ahora, ¿qué Dios nos ha pedido a nosotros? Piense por un momento, ¿qué es lo que Dios nos ha pedido? Una de las cosas, por ejemplo, que nos dice, ¿verdad?, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Usted va a su trabajo, predica, conoce a alguien, le predica, usted va por la calle, predica, usted va y predica. ¿Qué otras cosas Dios nos ha pedido? Ya lo vemos, estamos viendo desde el principio, vivir en santidad, ¿verdad? Vivir sin mancha, vivir para el Señor, guardando su palabra, creyéndole a Él. En Filipenses capítulo 3, en la versión Dios hablando hoy, fíjese, aquí el escritor toma un ejemplo de un atleta de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento es alguien que entrena altas horas. Ese no es alguien que va y, como yo les decía, ¿no?, va y juega 15 minutos, ¿no?, allá en el campo con los amigos y se meten a zancadilla y se machucan el pie. Hermano, ahí en El Salvador también jugaban así. Yo creo que en todos lados, ¿verdad? Y así, enfrente de mi casa había un espacio ahí donde nosotros jugábamos con los amigos. No, los gritos que se escuchaban ahí. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no, él coge un ejemplo de un atleta de alto rendimiento y que su entrenamiento de esta persona es muy profundo, el cual nosotros debemos de nosotros debemos de aplicar en nuestra vida. El atleta de alto rendimiento, él hace a un lado todo lo que le perjudica a él para desenvolverse en su deporte. Él tiene que olvidarse aún por un tiempo de su familia para poder ser el mejor, ¿verdad? Filipenses 3, 10 al 14, en la versión Dios hablando hoy, mire cómo dice: lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección, tomar parte en sus sufrimientos y llegar a ser como Él en su muerte. Verso 11, con la esperanza de alcanzar la resurrección de los muertos. 12, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, decía el apóstol, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Verso 13, hermanos, no creo haberlo alcanzado aún. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Y con estos textos resalta una pregunta: ¿qué es lo que nos retiene? Fíjese, Pablo, una de las cosas que mucho le venía a su mente al apóstol Pablo era la muerte de Esteban. Era algo que él, incluso en el libro de los Hechos, cuando está delante de Agripa, él habla respecto a esto. Y él dice, yo era testigo y yo fui el que custodiaba las ropas de los que mataban a Esteban.
Fíjese qué cosas. Entonces Pablo tenía la razón para olvidar lo que había dejado atrás. Cosas buenas, cosas malas, lo que él hizo. Igual nosotros, en los años anteriores o antes de ser cristianos, hay cosas que nosotros necesitamos dejar atrás, que no podemos seguir arrastrándolas. Necesitamos dejarlas atrás para poder seguir hacia adelante, para hacer la voluntad de Dios. En Hechos 7, versos 57 al 58, ahí vemos lo que el apóstol Pablo decía. Si quiere no lo busque, solo escríbelo, yo se lo leo. Dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, esto es los judíos, y arremetieron a una contra él, o sea, contra Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí ninguno de nosotros estamos libres de estas cosas. Todos hemos hecho cosas buenas, pero también hemos hecho cosas malas, de las cuales nos arrepentimos, Dios nos perdonó, pero muchas veces esas cosas las venimos arrastrando como la culpa, o a veces pensamos que Dios no nos ha perdonado y las venimos arrastrando con nosotros. Por eso, como les decía, el escritor de Hebreos dice, despojándonos de todo peso. La culpa puede ser peso en nuestra vida, que nos retiene, o es un obstáculo que nos retiene para nosotros hacer la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere. Por eso es que nosotros no podemos, mis amados hermanos, seguir pensando en el pasado. Tenemos que enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios y mirar hacia la meta. Mirar hacia Cristo, mirar el deseo de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida. No podemos quedarnos estancados en lo mismo. En Romanos 6, capítulo 6, verso 21 al 23, mire lo que dice. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte o es muerte. Verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No vivamos, mis amados hermanos, estancados en el pasado. Debemos de crecer en el conocimiento de Dios, concentrándonos en nuestra relación con Dios ahora, no lo que pasó ayer. Si ayer no tuve una buena relación con Dios, ya usted no puede recuperar ese tiempo. Pero enfóquese de hoy en adelante. Reconozcamos que hemos sido perdonados y caminemos en la dirección a una vida de fe y obediencia, teniendo la mirada hacia una vida completa y de mayor significado gracias a la esperanza que tenemos en Jesucristo. Fíjese, el texto que leímos al principio, en la versión traducción lenguaje actual dice, Filipenses 3, 14 al 19 dice, así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Todos los que ya hemos progresado mucho en nuestra vida cristiana, debemos pensar de esta manera. Y si alguno de ustedes piensa de manera diferente, hasta eso les hará ver Dios con claridad. Lo importante es que todos nosotros sigamos las mismas reglas. Verso 17. Hermanos míos, dice el apóstol, sigan mi ejemplo. Fíjense en los que así lo hacen. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se los había dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad deberían sentir vergüenza
solo piensan en las cosas malas de este mundo. Mucha gente piensa solamente en las cosas malas de este mundo. Cosas malas piense. ¿Qué cosas piensa usted que pueden ser malas? Esa gente va a terminar en el infierno porque vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad deberían sentir vergüenza porque solo piensa en las cosas malas de este mundo. Tal vez usted dice, yo la verdad, mi hermano, yo veo la palabra, me guardo en la palabra, mi deseo está ahí, busco la palabra. Yo le digo, mi hermano, que bueno, siga caminando en esa dirección. ¿Por qué? Porque el fin es la vida eterna. Dios nos dice que la perfección no la vamos a alcanzar, ¿verdad? No es una perfección de una vida sin pecado, sino una perfección en carácter. ¿Cuál es el carácter? En el hecho de que cuando pasa algo en nuestra vida, nosotros obedecemos la palabra en arrepentirnos, buscar a Dios para el perdón, porque eso es lo que vemos en el carácter de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, que cuando pecaba se arrepentía y seguía caminando. No se quedaba ahí estancado en el pasado, en que había fallado, en que había hecho lo incorrecto. Él decía, yo prosigo hacia la meta. Yo prosigo hacia la meta. En Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, para ir ya sobre el final. No quiero hacerlos dormir aquí. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Mire lo que dice ahí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué? Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas son necesarias en nuestra vida. ¿Qué pruebas está pasando usted? No se desanime en medio de la prueba. Glorifique a Dios. Dígale, Señor, gracias porque me has permitido, ¿para qué? Para que yo sea perfecto y completo, sin que me falte cosa alguna. ¿Qué cosa está pasando usted en su vida? ¿Enfermedad? ¿Algún problema económico? Usted sabe qué problemas usted pasa día a día. Pero en medio de ese problema, la palabra de Dios aquí nos dice, Santiago, que debemos de tener gozo. Pero no solamente gozo, así de que risa, ¿verdad? Dice, tener por sumo gozo, por un alto gozo, un sublime gozo. Y ese gozo no va a venir de usted. Pero ¿cómo podemos obtener ese gozo sublime sin buscar a Dios? Sin usted acercarse a Dios. Si hay algo que usted está atravesando, le duele, y usted busca a Dios, ¿qué hace Dios? Lo llena de su presencia. Dios le infunde paz. Dios le infunde gozo. Y entonces usted tiene un sublime gozo. No es un gozo terrenal como cuando usted, ¿verdad?, se gana la lotería. O cuando usted compra un carro nuevo. No. Es un gozo sublime que a pesar de todo lo que le esté pasando, usted está en paz. Por eso aquí Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, entendiendo, comprendiendo, creyendo, todos esos adjetivos usted los puede usar ahí, que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia en usted. ¿Qué más va a producir? Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vemos que Pablo utiliza el término perfecto para significar maduro, completo. Aquellos que son maduros deberíamos, y me incluyo, perseverar en el poder del Espíritu Santo en medio de las pruebas, sabiendo que el Señor Jesucristo revelará y llenará cualquier discrepancia entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Si usted debería ser santo y usted está atravesando la prueba, si usted debería ser una persona, ¿verdad?, madura en el Señor, con un carácter templado, produciendo frutos de parte de Dios, pero usted está buscando la presencia de Dios y usted le pide al Señor, Señor, ayúdame en esta prueba, cualquiera que sea su situación, Él es el que va a completar, como dice el pastor. Usted hace ¿cómo es? El punto 00001 y el Señor hace el ¿qué? El 99.9999, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios con nosotros. La discrepancia que hay, lo que nos falta, Él dice, no, yo lo pago. Y ahí está. Y el Señor es el que hace lo que hace falta. Pero si nosotros, ay Señor, es que no puedo porque mira, no lo he hecho, mejor no sigo, yo creo que mejor ya no sigo caminando porque ¿para qué, Señor, si no puedo cumplir? Si no puedo cumplir, ¿qué? Si Él lo cumplió todo. La provisión que da el Señor Jesucristo no es, mis amados hermanos, a medias. No es, bueno, si te portas bien. No, si te arrepientes, el Señor está ahí. Solo, mis amados hermanos, que la misma Escritura nos dice que no podemos usar, ¿verdad?, esa provisión del Señor como una excusa para pecar. Bueno, mientras el pecado abunda, sobreabunda la gracia, decían los romanos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dice, de ninguna manera, no podemos vivir así. No podemos usar la provisión del Señor como una excusa para una vida pobre espiritualmente. Ciertamente Él provee un alivio, Él nos infunde su confianza para aquellos que se sienten bajo presión o oprimidos por los pensamientos de una perfección absoluta. Pero esa provisión, bajo esa presión que sienten los cristianos, el Señor le dice, no te preocupes, no tengas temor, yo estoy contigo. Porque a veces, ¿verdad?, vemos esa imperfección en nosotros y vemos que jamás vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. Pero ¿dónde debe estar el deseo? Hacia esa meta. Lo que haga falta, el Señor lo agrede. Él es el que lo pone. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos suple. Por esa razón el apóstol Pablo le dice a los Corintios, en el capítulo 9, verso 24 al 27, le dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Hablando de los atletas. Y Pablo les dice, corred de tal manera que lo obtengáis, el premio. ¿Cuál es nuestro premio? La vida eterna. Verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, y ahí nos da su ejemplo. No como a la aventura, o sea, por donde me da la gana, ¿verdad? De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre de Cristo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí el apóstol Pablo se pone él como ejemplo de esta carrera que él lleva. Y nosotros, el pastor siempre nos habla de que nuestra vida siempre debe tener propósito.
Nosotros debemos de ser intencionales en todo lo que hacemos. No podemos vivir una vida al ahí se va, a como salga. Que donde sea que nos movemos, lo que sea que nosotros hagamos, tenemos que pensar qué queremos alcanzar con lo que estamos haciendo. ¿A dónde usted quiere llegar con su vida cristiana? Una vez que usted muera, ¿dónde quiere estar con la vida cristiana que usted lleva en este momento? Piénselo. Porque eso es lo que está diciendo yo, dice el apóstol Pablo aquí. Yo de esta manera peleo. Yo de esta manera hago esto. Yo someto mi cuerpo. Y eso, miren hermano, esa es una de las guerras yo creo que más difíciles que tenemos. Someternos a nosotros mismos. Solo piensen en ayunar. ¿Es fácil ayunar? Es que son ricos los tacos, ¿verdad? No, el arroz y un pedazo de bistec, ¿verdad? Ahí o qué sé yo. No sé si usted tiene hambre, ¿verdad? Pero es difícil someternos. Imagínese amar a su enemigo. Con aquellos que piensan diferente que usted. Imagínese aquellos maestros que han indoctrinado a su hijo con cosas que van en contra del evangelio. Y la escritura dice que usted debe amarlos y orar por ellos. Y ahí como que está la guerra en nuestro interior, porque es lo más difícil. Darle un plato de comida a alguien, saca sus $10, mira, o irle a comprar comida ahí. Pero luchar con nuestro propio corazón, con nuestra mente, para aplicar los principios de Dios. Pero el apóstol Pablo por eso dice, yo no es que corro así a la aventura o hago lo que me da la gana, no. Yo someto mi cuerpo. Y en el cuerpo, dentro de su cuerpo, ahí está su mente, ahí está su cerebro, ahí está su conciencia, ahí está su corazón, ¿verdad? Todo eso está ahí adentro, ¿verdad? Usted no dejó su corazón en el carro ni ahí en la casa, ¿verdad? O digamos que dejó la mitad del cerebro allá y se trajo la mitad nada más para que usted diga, bueno, hoy no la andaba, entonces no es parte de, ¿verdad? No, todo está ahí completo en usted. Sus sentimientos y emociones están ahí. Y cuando el apóstol dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Somete su carne. Cuando la carne quiere sacar el brazo, no, lo someto. No te salgas de ahí, hombre muerto. Imagínense, es como aquel, ¿verdad? ¿Cómo son los muertos vivientes? ¿Cómo le llaman? ¿Alguien sabe cómo le llaman? Los zombies, ¿no? Usted anda ahí cargando su ataúd, todos los días lo anda cargando. Y de repente alguien le hace algo y quiere salir el zombie ahí, ¿verdad? Usted pone el pie ahí y le dice, no te salgas de ahí, quédate ahí. ¿Por qué? Porque a veces quiere salir el hombre viejo y atacar o arremeter en contra de aquel que nos ha hecho algo. Y a veces es difícil. ¿A alguien le ha pasado? Nada más a mí. Nada más a mí, ¿verdad? Qué bueno. Todos ustedes son súper espirituales. Yo tengo que aprender de ustedes. A mí a veces se me quiere salir y le digo, tranquilo. Y está ahí en la ataúd, el rasca y rasca, ¿no? Imagínense. Ay, este hombre viejo. Bueno, Hebreos 10, 32, 39 para terminar, por favor. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 32 al 39, dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenía
en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y ahí les da el consejo, verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará mi alma. Pero diga ahí juntos, lea conmigo por favor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos quieren preservar su alma hasta el final? Póngase de pie, por favor. Yo sé que aquí, de una o de otra manera, muchos hemos pasado diferentes padecimientos. Algunos hemos visto que los familiares se han alejado de nosotros. Otras amistades ya no nos hablan. Otros han sufrido persecución. Tal vez nosotros aquí no, pero en otros lados han sufrido persecución por causa de su fe. Otros los han rechazado. Muchas cosas se ha padecido. Imagínese usted todo ese padecimiento. Aquí el escritor a los hebreos está hablando, ¿no?, a los cristianos de ese tiempo, y le dice: ustedes sufrieron vituperios, tribulaciones, fueron espectáculo. Dice, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Dice que ellos también padecieron el despojo de sus bienes. Hasta aquí nadie nos ha despojado de nada a nosotros. Pero aquí el escritor está diciendo, y todo eso lo hicieron ustedes con gozo. Todo esto lo sufrieron con gozo. Ahora yo le pregunto a usted, cuando usted se convirtió, ¿qué cosa usted padeció que usted se recuerda ahora y dice: no, me acuerdo que me decían esto, y usted no se enojaba, usted estaba contento? Que la familia ya no le hablaba por causa de que era cristiano, usted decía: no importa, no pasa nada, yo sé que Dios está conmigo. Pero ahora muchas veces, en estos tiempos, hemos llegado a tiempos de que si alguien, como dice el pastor, no le da like a uno de sus videos que usted pone en sus redes sociales, se deprimen muchos, se ponen tristes. Si no les aplauden por lo que hacen, si no les dicen buen trabajo o hiciste bien, nos molestamos a veces. Y servimos muchas veces al ojo, a mientras nos están viendo. Pero aquí el escritor dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. O sea, debemos de seguir practicando el evangelio todos los días, sea que nos vean o que no nos vean, que nos digan buen trabajo o no, que nos aplaudan o no. Nosotros necesitamos seguir haciendo lo que el evangelio nos dice. ¿Por qué? Por causa de que tiene un galardón muy grande. Porque dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para ser lanzados al infierno. Nosotros no, mis amados hermanos. Que este año que acabamos de comenzar, si usted no ha puesto metas espirituales, propósitos espirituales en su vida, yo le animo a usted que medite en las metas que usted tiene y que si es necesario, cámbielas.
cámbielas, porque vemos los tiempos difíciles que estamos viviendo. Sabemos que el Señor viene pronto y que es necesario que nosotros reenfoquemos nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe. En nadie más, en nada más, para que podamos preservar el alma. Incline su rostro, vamos a orar. Padre Dios bueno, Dios eterno, Dios todopoderoso, en esta noche, Señor, estamos aquí porque ciertamente, Señor, muchas veces hemos puesto propósitos que aún van en contra de tu voluntad, Señor. Tenemos propósitos en nuestra vida que están inclinados a la avaricia, están inclinados al materialismo, al orgullo, a la vanidad, Señor. Señor, yo te ruego que nos perdones, que nos ayudes, Señor, a despojarnos de esas cosas que venimos arrastrando, del pasado, de lo que no hemos hecho. Que olvidemos, Señor, esas cosas ya. Que nos enfoquemos al presente y al futuro, puesto los ojos en ti, Señor, en tu palabra, para hacer tu voluntad, Señor. Porque no queremos, Señor, no queremos ser dejados atrás o ser desechados, ser lanzados al infierno, ser rechazados por ti, Señor, el día que nos toque presentarnos delante de ti, Señor. Yo te ruego, Dios, que tengas misericordia de nosotros, que hables a nuestros corazones y nos enseñes, Señor, lo malo que estamos haciendo, aquello que no te agrada, aquello, Señor, que nos evita el acercarnos a ti, Señor, que son un obstáculo, un impedimento, Señor, que son ataduras en nuestros pies para correr la carrera, Señor, que tenemos por delante. Señor, yo te ruego que tengas misericordia de tu pueblo, porque estamos necesitados de ti, Señor. El afán de este mundo nos ha invadido nuestros corazones, en los cuales, Señor, tenemos metas, pero no son espirituales. Nos hemos llenado, Señor, de cosas terrenales, pero no de la santidad, no de tu presencia, no de tu espíritu, no de tus planes, tus propósitos o de tu agenda, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. No pretendemos, Señor, haberlo ya alcanzado todo. Pero sí, Señor, queremos hacer una cosa, como te decía el apóstol Pablo, Señor. Queremos olvidar el pasado, Señor, y extendernos hasta el futuro, Señor, hasta esa meta que es estar contigo, Señor. Gracias por tu perdón, por tu amor que nos han enseñado, Señor, cómo vivir para ti. Hoy queremos cantártelo. Me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar. Tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que era yo, transformaste con tu amor. Como dice tu palabra, yo también proclamaré. Todo lo que era yo, transformaste con
seguir luchando y soportar los sufrimientos, porque estaremos contigo, Señor. Me enseñaste a amar, me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar. Tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que era yo, transformaste con tu amor. Como dice tu palabra, yo también proclamaré. Me enseñaste a amar, me enseñaste a amar, me enseñaste a perdonar, Jesús. Tus palabras fueron como hierro incandescente en mí. Todo lo que era yo, transformaste con tu amor. Como dice tu palabra, yo también proclamaré. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer, olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer, Señor, olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. Yo prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Yo prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Digamos todos juntos: no pretendo haberlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer. Eso haremos, olvidando ciertamente el pasado y extendiéndome adelante sin parar. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero solo una cosa quiero hacer, mi Dios, olvidando ciertamente el pasado, todo lo que quedó atrás, Señor, y extendiéndome adelante sin parar. Dile al Señor: yo prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio que me ha preparado en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Dile una vez más: prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Yo prosigo a la meta, al premio que mi Señor me ha preparado en Cristo Jesús. Demos aplausos fuertes al Señor y reconozcamos que Él es nuestro premio. Tú eres nuestra meta, Señor Jesús, y nos esforzaremos sabiendo que tú nos ayudarás en este caminar, Señor. Queremos proponernos, Dios, buscar la santidad sin la cual nadie te verá. Y todos los días, Señor, buscaremos entender y conocerte a ti más y más, Señor, para obedecerte. Gracias, Señor.
Amén y amén. Dígale al que tiene la par, yo prosigo a la meta. Que el Señor nos bendiga a todos y que nos dé un buen descanso, hermanos.